Imagínate un día que empieza como cualquier otro. Te despiertas, quizás desayunas con tu familia, organizas tus citas y sigues tu rutina. Todo parece normal. La vida está en el lugar correcto. Pero en un abrir y cerrar de ojos todo cambia. Tu casa se derrumba, tus seres queridos se han ido y de repente te encuentras en medio de un profundo vacío y te preguntas, ¿por qué me pasó esto a mí? Esta no es solo una posibilidad lejana. Esta es la historia de Job, un hombre que perdió todo lo que tenía en un solo día. Job era admirado por su bondad, conocido por su gran fe y respetado por su comunidad. Tenía todo lo que muchos considerarían una vida perfecta, una familia unida, una riqueza incomparable y una vida espiritual sólida. Pero de repente, esta estabilidad se convirtió en caos. Su riqueza fue destruida, su salud se deterioró y su familia quedó trágicamente diezmada. Job fue arrojado a un torbellino de sufrimiento que pondría a prueba a cualquiera. Ahora permítanme una pregunta. ¿Qué hace que alguien siga confiando en Dios cuando todo a su alrededor se desmorona? Job es la respuesta a esa pregunta. Se enfrentó a lo que parecía insoportable y descubrió algo que cambió no solo su vida, sino también la forma en que vemos la fe y el sufrimiento hasta el día de hoy. Pero, ¿qué hace que Job sea tan especial? Además de su resiliencia, hay algo fascinante en su historia. Comienza en un escenario inesperado, el cielo. Mientras Job vivía pacíficamente en la tierra, tuvo lugar un diálogo entre Dios y Satanás. Imagínese esto. Satanás desafía a Dios sugiriendo que la fe de Job era superficial, sostenida solo por sus bendiciones materiales. Dios, conociendo la integridad de Job, permitió que fuera probado. Este debate celestial no trataba sobre Job mismo, sino sobre el significado de la fe verdadera. ¿Puede una persona seguir confiando en Dios cuando lo pierde todo? Job demostró que sí. El secreto de Job, sin embargo, no está solo en su resistencia. Descubrió algo que puede transformar la forma en que enfrentamos nuestras propias luchas. Job nos enseña que hay más en la vida que lo que poseemos o lo que sucede a nuestro alrededor. Nos muestra que incluso en los momentos más oscuros hay un propósito mayor. Si este mensaje te está tocando el corazón y crees que más personas deberían escuchar historias como la de Job, aprovecha ahora para dejar un me gusta y suscribirte al canal. ¿Sabías que la mayoría de las personas que ven nuestros videos aún no están suscritas? Este simple gesto marca la diferencia para que podamos continuar brindándole contenido relevante y en profundidad. Haz clic en el botón de registro y ven a ser parte de esta comunidad. Hoy, más que nunca, esta historia tiene algo que enseñarnos. En un mundo donde somos bombardeados por pérdidas, incertidumbre y desafíos constantes, Job nos invita a ver más allá del sufrimiento. Su viaje nos enseña sobre la resiliencia, la fe y el poder de confiar en algo más grande que nosotros mismos. ¿Sabías que los estudios demuestran que la resiliencia emocional es una de las habilidades más importantes para superar las dificultades? Las personas que desarrollan esta capacidad son capaces de afrontar pérdidas, recuperarse y encontrar un propósito, incluso en medio del caos. Job fue un ejemplo perfecto de esta habilidad mucho antes de que tuviéramos un nombre para ella. No solo enfrentó su dolor, sino que lo utilizó como puente hacia una relación aún más profunda con Dios. Si alguna vez te has sentido perdido o desesperado, debes saber que Job también se sintió así. Perdió todo lo que tenía, lloró, cuestionó y hasta maldijo el día de su nacimiento. Pero él no se rindió. Job nos muestra que el sufrimiento, por intenso que sea, no tiene por qué ser el punto final de nuestras historias. Podría ser el comienzo de algo transformador. ¿Alguna vez te has preguntado qué mantiene estable a una persona cuando el suelo parece desaparecer bajo sus pies? Para Job, esa respuesta se resumió en 2 palabras: fe y perseverancia. Enfrentó pruebas tan intensas que muchas personas no pudieron soportarlas, pero mantuvo su confianza en Dios, incluso cuando todo a su alrededor se desmoronaba. La historia de Job comienza en un escenario de abundancia.
Era conocido por su integridad, temor de Dios y dedicación a su familia. Sus posesiones eran muchas, miles de ovejas, camellos, bueyes y asnos. Era respetado por todos, admirado por su bondad y conocido por su riqueza espiritual. Sin embargo, Job no permitió que sus posesiones definieran su fe. Al contrario, buscó constantemente a Dios, ofreciendo oraciones y sacrificios, no solo por sí mismo, sino por su familia. Pero entonces, en un solo día, todo cambió. La narración nos transporta a un escenario celestial donde Dios y Satanás discuten sobre la fidelidad humana. Satanás acusa a Job, diciendo que su fe era el resultado de su vida cómoda y sus bendiciones materiales. Dios, conociendo el corazón de Job, permite que sea probado, pero con una condición: se le perdonará la vida. Aquí viene el punto más interesante. Job, que lo tenía todo, de repente lo perdió todo. Les robaron los animales, mataron a sus sirvientes, y sus hijos murieron en un trágico accidente. Y como si eso no fuera suficiente, su salud se vio afectada, dejándolo cubierto de dolorosas heridas. Imagínese lo que es enfrentar esta serie de pérdidas, sin tiempo para procesar o recuperarse de una antes de que ocurra la siguiente. Para muchos, sería el final del camino. Pero no para Job. Incluso en su dolor, Job se niega a culpar a Dios. Se sienta en el suelo, entre cenizas, y hace una declaración que resuena hasta el día de hoy. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Estas palabras no son solo un reflejo de su fe, sino también de su comprensión de que todo lo que poseemos es temporal y que Dios sigue siendo soberano, incluso en medio de las tormentas. La perseverancia de Job no significa que no sufrió. Lloró, se lamentó y cuestionó. Incluso maldijo el día en que nació, reflejo de su profundo dolor emocional. Pero aún así, no abandonó su confianza en Dios. Esto nos enseña algo crucial. Perseverar en la fe no significa ignorar el sufrimiento, sino encontrar la fuerza para seguir confiando, incluso cuando las respuestas no sean claras. A lo largo de la narración, los amigos de Job parecen consolarlo. Elifaz, Bildad y Zofar eran hombres de sabiduría y experiencia, pero sus palabras no lograron ofrecer un verdadero consuelo. Sugirieron que Job estaba sufriendo debido a pecados ocultos, reforzando una creencia común en ese momento de que todo sufrimiento era una consecuencia directa del pecado. Sin embargo, Job sabía que esta explicación era simplista. Reconoció su inocencia y continuó buscando respuestas directamente de Dios. Esta búsqueda constante de respuestas nos enseña otra lección valiosa. Job no tenía miedo de expresar sus dudas y preguntas. Muchas veces pensamos que la fe significa aceptar todo sin cuestionamientos, pero la historia de Job nos muestra lo contrario. No solo enfrentó su dolor, sino que también lo llevó a Dios, buscando comprensión y consuelo. Lo que hace que la perseverancia de Job sea tan impresionante es que no tenía garantía de que su situación fuera a revertirse. No sabía que su historia terminaría con la restauración. Perseveró no por una promesa de recompensa, sino porque creía en la bondad y la justicia de Dios, incluso cuando todo parecía contradecirlo. Un punto interesante es que, incluso en su sufrimiento, Job mantuvo una perspectiva eterna. Sabía que había algo más grande que su dolor. Esto nos recuerda que, en tiempos difíciles, es fundamental mantener la mirada fija en lo eterno, en lugar de perdernos en las circunstancias inmediatas. Job no es solo un ejemplo de perseverancia espiritual, también es un retrato de la resiliencia emocional. Los estudios modernos muestran que las personas que mantienen una perspectiva positiva sobre el futuro tienen mayores posibilidades de superar la adversidad. Job ejemplificó esto incluso antes de que tuviéramos estudios sobre la resiliencia. No ignoró su dolor, pero decidió creer que Dios tenía un propósito mayor, incluso cuando no podía verlo. El clímax de esta parte de la historia de Job llega cuando finalmente escucha la voz de Dios. En lugar de respuestas o justificaciones claras, Dios presenta a Job la inmensidad de su creación.
muestra que el mundo es vasto y complejo y que hay cosas que están más allá de la comprensión humana. Esto no fue una reprimenda, sino un recordatorio de la soberanía divina y la limitación de la perspectiva humana. De este encuentro, Job encuentra nuevas fuerzas. Se da cuenta de que su fe no necesita basarse en respuestas, sino en una confianza profunda en quién es Dios. Esta es la esencia de la perseverancia. No depender de las circunstancias, sino de una relación íntima con el Creador. Para nosotros, esta lección es clara. No importa los desafíos que enfrentemos, la historia de Job nos recuerda que la verdadera fe es la fe que se sostiene a sí misma, incluso cuando todo lo que nos rodea se desmorona. Job nos enseña que podemos lamentarnos y cuestionar, pero nunca debemos dejar de confiar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas situaciones parecen injustas o incomprensibles? ¿Por qué la gente buena lucha mientras los que actúan mal parecen prosperar? Estas son preguntas universales que abarcan el tiempo, y la historia de Job profundiza en ellas. En el centro de su narrativa encontramos una confrontación entre la sabiduría de Dios y las limitaciones de la mente humana. Cuando Job enfrentó sus pérdidas y su dolor, él, como todos los demás, buscó respuestas. Quería entender por qué le sucedían cosas tan terribles a él, un hombre justo y fiel. ¿Y quién nunca se ha hecho preguntas similares en medio del sufrimiento? Job expresó sus dudas honestamente, tratando de darle sentido al caos. La búsqueda de respuestas de Job comenzó con los consejos de sus amigos. Elifaz, Bildad y Zofar intentaron explicar sus circunstancias usando una lógica simplista. Job debió haber pecado de alguna manera y, por lo tanto, estaba siendo castigado. Esta visión reflejaba la mentalidad común de la época, en la que el sufrimiento se consideraba una consecuencia directa de acciones incorrectas. Sin embargo, Job sabía que esta explicación no tenía sentido en su caso. Era consciente de su integridad y se negó a aceptar tales acusaciones. La insistencia de los amigos de Job en conectar el sufrimiento y la culpa humana pone de relieve una limitación recurrente de la comprensión humana: la tendencia a reducir los problemas complejos a explicaciones fáciles. Esto todavía sucede hoy. ¿Con qué frecuencia buscamos respuestas rápidas a situaciones difíciles, tratando de encontrar a alguien o algo a quien culpar? La historia de Job nos muestra que este enfoque no siempre refleja la realidad. El punto más notable del viaje de Job llega cuando finalmente recibe una respuesta, no de sus amigos, sino de Dios mismo. Sin embargo, la respuesta divina es inesperada. En lugar de ofrecer explicaciones directas del sufrimiento de Job, Dios hace una serie de preguntas. Desafía a Job a considerar la inmensidad del universo y sus propias limitaciones para comprenderlo. Dios pregunta: ¿dónde estabas cuando puse los cimientos de la tierra? ¿Quién determinó sus dimensiones y quién tendió sobre él el cordel de medir? Trabajo 38. Invita a Job a reflexionar sobre la creación del mundo, sobre los misterios de la naturaleza y sobre el funcionamiento de fuerzas que están mucho más allá de la comprensión humana. Con esto, Dios no está reprendiendo a Job, sino ofreciendo una perspectiva mayor. Hay cosas que los seres humanos simplemente no podemos entender porque nuestra visión es limitada, mientras que la de Dios es infinita. Esta interacción entre Job y Dios nos enseña una profunda lección sobre la sabiduría divina. A menudo queremos respuestas específicas a nuestras preguntas. Queremos saber por qué sucedió algo, cómo se resolverá y cuál es el plan detrás de todo. Sin embargo, la sabiduría de Dios va más allá de las explicaciones directas. Él nos llama a confiar en Él, incluso cuando no podemos ver el panorama completo. Esta idea puede resultar difícil de aceptar, especialmente en momentos de dolor. Sin embargo, es liberador. Saber que Dios es más grande que nuestros problemas nos permite descansar en su soberanía. No necesitamos cargar con la carga de entenderlo todo. Podemos confiar en que Él tiene el control, incluso cuando todo parece estar fuera de orden. La interacción de Dios con Job también nos recuerda que la humildad es fundamental para nuestra relación con Él. Cuando Job se enfrentó a la inmensidad de la creación
y la majestad de Dios, respondió con arrepentimiento y reverencia. Él dijo: «Antes te conocía solo por oírte hablar, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me desprecio a mí mismo y me arrepiento en polvo y ceniza». Job 42. Este momento marca una transformación en Job. Reconoce que, aunque no tiene todas las respuestas, puede confiar plenamente en la sabiduría divina. Este contraste entre la sabiduría de Dios y el entendimiento humano no es solo un tema antiguo, sigue siendo relevante hoy. Vivimos en un mundo donde el conocimiento es más accesible que nunca. Podemos buscar respuestas a prácticamente cualquier cosa con un simple clic. Sin embargo, todavía hay preguntas que permanecen fuera de nuestro alcance. Preguntas sobre el propósito, el sufrimiento y el significado de la vida. La historia de Job nos recuerda que no es el conocimiento humano lo que nos sostiene en estos momentos, sino la confianza en algo más grande. La ciencia, por ejemplo, puede explicar muchas cosas sobre cómo funciona el universo, pero no puede responder las preguntas más profundas del alma. ¿Por qué perdemos a las personas que amamos? ¿Por qué afrontamos momentos de gran dificultad? Estas preguntas requieren algo más allá de la lógica. Requieren fe. Job nos muestra que, incluso sin entenderlo todo, podemos encontrar la paz reconociendo la soberanía de Dios. Otro aspecto poderoso de esta narrativa es cómo redefine la relación entre los humanos y Dios. Job no fue condenado por sus preguntas. En cambio, tuvo el honor de buscar respuestas directamente del Creador. Esto nos enseña que Dios no rechaza nuestras preguntas. Al contrario, nos invita a llevárselos. Sin embargo, también nos recuerda que a menudo nuestras preguntas pueden responderse no con palabras, sino con una experiencia más profunda de su presencia. La sabiduría divina es una seguridad de que hay un propósito mayor en todo lo que enfrentamos, incluso cuando no podemos verlo. Job no recibió una explicación detallada de por qué sufría, pero sí recibió algo aún más valioso: un encuentro directo con Dios, que transformó su perspectiva. Esto nos enseña que la verdadera sabiduría no es tener todas las respuestas, sino confiar en quien las tiene. Cualquiera que sea el desafío que enfrentes hoy, recuerda esta lección de Job. Incluso cuando todo parece incierto, Dios mantiene el control. Su sabiduría es infinita y su bondad es constante. Quizás no entendamos todo, pero podemos confiar en que Él está obrando a nuestro favor. Cuando todo parece perdido, es difícil imaginar que algo bueno pueda surgir de las cenizas. Job experimentó esta realidad. Después de enfrentar un torbellino de pérdida y dolor, tocó fondo. Sin embargo, su historia no termina en sufrimiento. Se convierte en un testimonio de renovación y esperanza. Aquí es donde encontramos uno de los aspectos más inspiradores de la narrativa: la restauración y la redención. Después de largos periodos de aflicción, Job se enfrenta a Dios mismo. Pero en lugar de ofrecerle explicaciones detalladas de por qué está experimentando sus pruebas, Dios lo lleva a una experiencia transformadora. Esta interacción no fue solo un diálogo, sino una oportunidad para que Job viera al Creador de una manera completamente nueva. Se dio cuenta de que, aunque su vida estaba hecha pedazos, Dios todavía tenía el control y obraba en sus misteriosos planes. Algo extraordinario sucede después de este encuentro. Dios centra la historia en los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, quienes previamente lo habían acusado injustamente. Dios los reprende por no decir la verdad y les ordena hacer sacrificios. Curiosamente, Job, el hombre que tanto sufrió, es quien intercede por ellos. Este acto de oración demuestra la grandeza del carácter de Job, quien decidió perdonar e interceder por aquellos que no lo habían apoyado. Después de este momento de intercesión, ocurre el gran punto de inflexión en la historia de Job. Dios lo restaura abundantemente, devolviéndole no solo lo que había perdido, sino duplicando sus bendiciones. El texto bíblico describe que Job recibió el doble de todo lo que tenía antes: su ganado, sus riquezas y su influencia. Sin embargo, lo más significativo no fue solo lo que recuperó, sino la transformación interna que experimentó. La restauración de Job también involucró su vida familiar.
Dios le dio hijos e hijas nuevamente. Fue bendecido con 7 hijos y 3 hijas, y estos, en particular, fueron descritos como mujeres de extraordinaria belleza. Se menciona algo inusual para la época. Job dio herencia tanto a sus hijas como a sus hijos. Esta decisión refleja el espíritu de generosidad e igualdad que Job adquirió después de sus experiencias. Más que bienes materiales, Job recibió una nueva perspectiva de la vida. Vivió muchos años después de su restauración y vio hasta la 4ª generación de sus descendientes. Esta longevidad no es solo una indicación de bendiciones físicas, sino que simboliza una vida llena de significado y satisfacción. Job murió viejo y lleno de días, expresión que refleja un ciclo de vida completo y bendecido. Esta parte de la historia de Job contiene valiosas lecciones sobre la redención. Primero, nos enseña que la restauración divina no siempre sigue lo que esperamos. A menudo llega de maneras inesperadas, tocando no solo nuestros recursos materiales, sino, más importante aún, nuestro espíritu y nuestro corazón. Job no solo fue recompensado, fue transformado. Su comprensión de Dios y de la vida alcanzó una profundidad que no había conocido antes. Además, la historia de Job nos recuerda que la redención no elimina las marcas del sufrimiento. Job perdió a sus primeros hijos, y estas pérdidas no fueron reemplazadas por los hijos que nacieron después. Esto nos muestra que la redención divina no borra el pasado, sino que nos permite avanzar con nuevas esperanzas y posibilidades. Dios no minimizó el dolor de Job, pero mostró que había algo mayor que el dolor. Un punto crucial es que la redención de Job no se logró mediante mérito o esfuerzo propio. Ella fue un acto de la gracia de Dios. Nos recuerda que la restauración en nuestras vidas no es algo que podamos comprar o merecer. Es un regalo dado por un Dios que ve más allá de nuestras limitaciones y trabaja en nuestro nombre, incluso cuando no entendemos cómo hacerlo. La historia de Job nos desafía a reevaluar lo que consideramos restauración. En un mundo tan centrado en lo material y lo inmediato, tendemos a ver la redención como un simple reemplazo de lo perdido. Sin embargo, la experiencia de Job apunta a algo mucho más profundo. La verdadera redención reside en la transformación de nuestro interior, el crecimiento de nuestra fe y la renovación de nuestra perspectiva de Dios y de la vida. Esta restauración también implica reconciliación. Job no solo recuperó su vida, sino también sus relaciones. Intercedió por sus amigos, perdonó sus defectos y ayudó a restaurar su relación con Dios. Este acto de perdón es una poderosa demostración de cómo la redención divina abarca no solo nuestro ser, sino también nuestras conexiones con los demás. La historia de Job nos recuerda que, incluso después de las mayores pérdidas, la vida puede volver a estar llena de esperanza. Su ejemplo nos anima a creer que el dolor no define nuestro destino y que Dios puede utilizar incluso los momentos más oscuros para crear algo nuevo y hermoso. Cualquiera que sea el desafío que enfrentes hoy, recuerda a Job. Su historia es un testimonio de que el dolor no es el último capítulo de nuestras vidas. Hay restauración, hay redención y hay un propósito mayor, incluso cuando no podemos verlo de inmediato. ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre cuánto entendemos de todo lo que sucede a nuestro alrededor? Por mucho que acumulemos conocimiento y desarrollemos tecnología, hay cosas que quedan más allá de nuestra comprensión. La historia de Job nos desafía a reconocer esta realidad y acercarnos a Dios con humildad y reverencia. Cuando Job enfrentó sus pérdidas, hizo preguntas que cualquiera haría. Quería comprender el motivo de su sufrimiento. Quería respuestas claras. Después de todo, Job había vivido una vida justa, dedicada a Dios. ¿Por qué entonces se enfrentaba a semejante calamidad? Pidió explicaciones y sus amigos, con buenas intenciones, intentaron ayudarlo. Sin embargo, sus palabras estuvieron llenas de juicios e interpretaciones limitadas. Si ha llegado hasta aquí, significa que este mensaje tiene sentido para usted. Entonces, ¿qué tal si le das un me gusta al vídeo y te suscribes al canal? De esta manera, nos ayudas a acercar reflexiones como esta a aún más personas.
Sé parte de esta misión haciendo clic en el botón de registro ahora mismo. El giro de la historia llega cuando Dios finalmente responde a Job. Pero en lugar de proporcionar una explicación lógica para su sufrimiento, Dios presenta un panorama mucho más amplio. Invita a Job a reflexionar sobre la inmensidad del universo, la complejidad de la creación y la sabiduría infinita que lo sustenta todo. Dios pregunta: ¿dónde estabas cuando puse los cimientos de la tierra? Trabajo 38. Habla de los límites del mar, de las estrellas en el cielo, de los ciclos de la naturaleza. El mensaje es claro. Hay un orden divino que va más allá de lo que podemos entender. Este momento es crucial porque confronta a Job con algo esencial: su humanidad. Se da cuenta de que, aunque ha vivido con integridad, su visión es limitada. No puede comprender los infinitos planes de Dios. Y esta comprensión lo lleva a un punto de profunda humildad. La humildad, en este contexto, no significa menospreciarse o verse insignificante. Es reconocer el lugar que ocupamos ante Dios y aceptar que hay misterios que escapan a nuestra lógica. Job respondió al Señor diciendo: hablé de cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí. Job 42. Sus palabras muestran que no solo aceptó su limitación, sino que encontró paz al confiar en la sabiduría de Dios. Este tipo de humildad es difícil, especialmente en una época como la nuestra, donde se nos anima a buscar control y respuestas para todo. Estamos entrenados para creer que con suficiente esfuerzo podemos solucionar cualquier problema. Sin embargo, la historia de Job nos recuerda que hay situaciones en las que la verdadera sabiduría radica en entregar el control a Dios, confiando en su propósito, incluso sin comprenderlo plenamente. Además de la humildad, la historia de Job destaca la reverencia. La reverencia no es solo una expresión de respeto, sino una postura del corazón que reconoce la grandeza de Dios. Cuando Job fue confrontado con la majestad de Dios, no solo guardó silencio, sino que se postró en adoración. Este es el tipo de reverencia que va más allá de las palabras y se manifiesta en acciones y actitudes. Adorar en medio del sufrimiento es una de las lecciones más desafiantes de la historia de Job. No ignoró su dolor, pero decidió no permitir que borrara su confianza en Dios. En cambio, Job aprovechó sus pérdidas como una oportunidad para acercarse aún más a su Creador. Esta es una de las marcas más profundas de alguien que vive con reverencia. Reconocer la soberanía de Dios en todas las circunstancias. Un aspecto importante de esta narrativa es que la humildad y la reverencia de Job no nacieron de una imposición, sino de un encuentro genuino con Dios. No se vio obligado a humillarse, pero llegó a este punto al darse cuenta de la inmensidad del Creador. Esta transformación muestra que la verdadera reverencia no es el resultado del miedo, sino del amor y la comprensión. Hoy podemos aprender mucho de esta lección. Vivir con humildad y reverencia no significa negar nuestras preguntas o dudas, sino presentarlas a Dios con un corazón dispuesto a confiar. Significa admitir que no lo sabemos todo y que eso está bien. Es una forma de descansar en la certeza de que, aunque no veamos el camino, Dios ya está en él. También debemos recordar que la humildad no nos disminuye, nos hace grandes. Cuando reconocemos nuestra dependencia de Dios, le damos espacio para que Él obre en nuestras vidas. Job fue restaurado y bendecido, pero esa restauración comenzó en el momento en que se rindió a la grandeza de Dios. La reverencia, a su vez, nos ayuda a mantener una perspectiva correcta. Cuando nos enfocamos en la soberanía de Dios, podemos enfrentar los desafíos con más coraje y esperanza. Esto no significa que los problemas desaparezcan, sino que nuestra actitud hacia ellos cambia. Al igual que Job, podemos encontrar fortaleza al recordar que estamos en manos de un Dios infinitamente sabio y amoroso. La historia de Job nos invita a adoptar una actitud de gratitud y adoración, incluso en la adversidad. Cuando reconocemos quién es Dios, nuestra confianza crece. Y como Job, podemos decir con convicción: ahora mis ojos te ven, Job. Esta visión renovada de Dios lo transforma todo: nuestros dolores, nuestras dudas e incluso nuestro futuro. Que la historia de Job
nos inspire a vivir con humildad y reverencia. Que reconozcamos nuestra humanidad, confiemos en la sabiduría divina y adoremos sin importar lo que enfrentemos. Porque cuando hacemos esto, encontramos paz, propósito y la presencia de un Dios que nunca nos abandona. Cuando enfrentamos tiempos difíciles, es común que busquemos apoyo en quienes nos rodean. Los amigos y la familia suelen desempeñar papeles cruciales, ofreciendo consuelo y orientación. Pero, ¿qué sucede cuando aquellos en quienes confiamos nos decepcionan? La historia de Job nos brinda una perspectiva única sobre cómo afrontar estos desafíos, mostrando el poder transformador del perdón y la importancia de las relaciones humanas en el camino espiritual. Durante su período de sufrimiento, Job recibió la visita de 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Al principio actuaron admirablemente. Cuando vieron a Job en su dolor, se sentaron a su lado en silencio durante 7 días y 7 noches. Este gesto de presencia silenciosa es un poderoso ejemplo de cómo estar ahí para alguien en un momento de dolor puede ser más valioso que las palabras. Sin embargo, con el paso de los días, estos mismos amigos comenzaron a fracasar en su misión de consolar. Impulsados por una visión simplista de la justicia divina, los amigos de Job comenzaron a acusarlo de ser responsable de su propio sufrimiento. Para ellos, el sufrimiento solo podía ser el resultado de pecados ocultos. Sus palabras, en lugar de traer consuelo, trajeron juicio y más dolor. Job, que ya estaba luchando con sus propias dudas y angustias, ahora también tuvo que lidiar con la decepción de aquellos que se suponía debían apoyarlo. Este aspecto de la historia de Job refleja una verdad universal. Las personas que nos rodean no siempre entenderán completamente por lo que estamos pasando. A veces, quienes quieren ayudarnos pueden, sin querer, empeorar nuestro dolor. Sin embargo, lo que distingue a Job es su capacidad para afrontar con gracia estos fallos humanos. Al final de la narración, tras el encuentro de Job con Dios, sucede algo sorprendente. Dios reprende a los amigos de Job por sus palabras inapropiadas y les ordena ofrecer sacrificios en señal de arrepentimiento. Pero el detalle más llamativo es que Dios le pide a Job que ore por ellos. Piensa en esto por un momento. Job, quien ha sido criticado y acusado injustamente, está llamado a interceder por aquellos que lo han lastimado. Este acto de intercesión revela el corazón perdonador de Job. Podría haber albergado resentimiento o exigir una disculpa directa antes de orar por sus amigos. Sin embargo, decidió obedecer a Dios y perdonarlos, demostrando una profunda comprensión de la importancia del perdón en el camino espiritual. Esta elección no solo restauró a sus amigos ante Dios, sino que también contribuyó a la restauración completa de Job. El perdón, como nos enseña Job, no es solo un beneficio para quienes lo reciben, también libera a quienes lo conceden. Al perdonar, Job dejó atrás el peso de la amargura y el dolor, dejando espacio para que Dios operara plenamente en su vida. Este es un ejemplo práctico de cómo el perdón es una parte esencial de la curación, tanto emocional como espiritual. En nuestra propia vida, a menudo nos encontramos con situaciones en las que aquellos a quienes amamos nos fallan. Estas decepciones pueden crear barreras emocionales que obstaculizan nuestro crecimiento espiritual. Sin embargo, el ejemplo de Job nos recuerda que el perdón no se trata de justificar las acciones de otras personas, sino de liberar nuestro corazón para experimentar la paz de Dios. Además, la historia de Job también enfatiza el valor de la presencia en tiempos de dolor. Aunque sus amigos se quedaron cortos en palabras, el simple hecho de estar con Job al comienzo de su sufrimiento fue un gesto significativo. Nos recuerda que a menudo no necesitamos tener todas las respuestas o palabras correctas para apoyar a alguien. Estar presente, con el corazón abierto, puede ser suficiente. Otro aspecto importante de las relaciones humanas en la narrativa de Job es la reconciliación. El acto de interceder por sus amigos creó un puente de reconexión. Nos enseña que incluso cuando estamos heridos, es posible reconstruir relaciones basadas en la gracia y el amor.
Este mensaje es especialmente relevante en un mundo donde las relaciones a menudo se descartan ante el conflicto. El perdón y la intercesión de Job también apuntan a algo más grande: la reconciliación con Dios. Así como Job oró por sus amigos, Cristo intercede por nosotros ante el Padre, incluso cuando seamos imperfectos. Esta conexión entre el perdón humano y divino nos muestra que cuando perdonamos, reflejamos el corazón de Dios y vivimos en alineación con su voluntad. La historia de Job nos recuerda que nadie está libre de culpa, pero todos podemos ser instrumentos de sanación y reconciliación. Job eligió ser un canal de bendición para sus amigos, a pesar de sus fracasos. Esta elección no solo restableció sus relaciones, sino que también fortaleció su propia fe. Que aprendamos de Job la importancia de perdonar, interceder y valorar las relaciones humanas, incluso en tiempos difíciles. Porque al final, es a través de estas conexiones que experimentamos la gracia de Dios de una manera tangible y nos acercamos aún más a su presencia. La historia de Job es más que una narración sobre el sufrimiento y la superación. Nos ofrece lecciones prácticas que podemos utilizar en nuestra rutina, incluso si no nos enfrentamos a una serie de calamidades como él. Los principios que emergen de su viaje son atemporales y aplicables en cualquier situación de desafío o incertidumbre. Primera lección: encuentre un propósito en medio de las pruebas. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a dificultades y nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto a mí? Job también tenía esta duda. Perdió su estabilidad, su salud e incluso el apoyo de sus amigos. Sin embargo, en lugar de darse por vencido, buscó un propósito en medio del dolor. Esto nos enseña que incluso en las situaciones más difíciles podemos buscar algo más grande. Por ejemplo, ante una pérdida, podríamos preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo crecer a partir de esta experiencia? En la práctica, esto significa reflexionar sobre las lecciones ocultas en cada desafío. Si enfrenta dificultades financieras, este puede ser el momento de aprender a administrar mejor sus recursos. Si estás viviendo conflictos familiares, quizás esta sea la oportunidad de fortalecer los vínculos con paciencia y perdón. Así como Job descubrió que sus pruebas tenían un significado más profundo, nosotros también podemos encontrar un propósito en la adversidad. Segunda lección: mantenga su integridad, incluso ante la presión. Otro sello distintivo de la historia de Job es su integridad inquebrantable. Fue acusado injustamente, perdió todo lo que tenía, pero se negó a abandonar sus principios. Hoy en día, nos presionan constantemente para que comprometamos nuestros valores. Esto puede suceder en el trabajo, en las relaciones o incluso en las decisiones cotidianas. Aprender de Job significa permanecer fieles a lo que creemos, incluso cuando parezca difícil. Por ejemplo, en un entorno laboral donde se pasa por alto la ética, mantener la honestidad puede ser un reflejo de la integridad que demostró Job. Esta fidelidad a los valores no solo fortalece nuestro carácter, sino que también nos conecta más profundamente con nuestra fe. Tercera lección: cultivar la paciencia. La paciencia de Job es proverbial. Incluso cuando todo parecía perdido, esperó. No sabía cuándo cambiaría su situación, ni si, pero mantuvo una actitud de perseverancia. Este tipo de paciencia es crucial en nuestra vida diaria, especialmente en un mundo que valora la velocidad y los resultados inmediatos. Si estás esperando una respuesta, ya sea en tu salud, tu carrera o tus sueños, Job nos recuerda que la paciencia es una virtud poderosa. Esto no significa aceptar pasivamente las dificultades, sino confiar en que el tiempo de Dios es perfecto. En la práctica, cultivar la paciencia puede implicar oración, meditación y fortalecer la confianza en Dios. Lección 4. Apóyate en Dios, no en las circunstancias. Job perdió todo lo que tenía, pero no perdió la fe. Sabía que su relación con Dios era más importante que las circunstancias que lo rodeaban. Esta lección es especialmente relevante hoy en día, cuando tantas personas ponen su seguridad en las posesiones materiales o el reconocimiento social. Job
nos enseña a poner nuestra confianza en algo que no puede ser sacudido: la fidelidad de Dios. En la práctica, esto significa reorientar nuestras prioridades. En lugar de buscar constantemente validación externa, podemos tomarnos un tiempo para fortalecer nuestra relación con Dios. Esto puede incluir leer las Escrituras, momentos de oración o simplemente dar gracias por las bendiciones, incluso en las pequeñas cosas. Quinta lección: expresa tus dudas y emociones a Dios. Un aspecto de la historia de Job que a menudo se pasa por alto es cómo expresó sus dudas y emociones. Job no tuvo miedo de cuestionar, lamentarse e incluso desahogar su dolor ante Dios. Esto nos muestra que Dios no exige perfección emocional. Quiere una relación auténtica en la que podamos ser honestos acerca de nuestros sentimientos. En nuestras vidas, esto se puede traducir en un hábito de oración honesta. Si algo te molesta o te parece injusto, llévaselo a Dios. Él siempre está dispuesto a escuchar, y como lo hizo con Job, puede darnos una nueva perspectiva, incluso si no tenemos todas las respuestas. Sexta lección: practica el perdón y la reconciliación. Después de su sufrimiento, Job tuvo la oportunidad de perdonar a sus amigos que lo criticaban. Este acto de perdón fue esencial para su propia restauración. Al igual que Job, estamos llamados a perdonar, incluso cuando hemos sido agraviados. Esto nos libera del peso del dolor y nos permite experimentar la paz de Dios. En la práctica, esto significa cultivar un corazón dispuesto a la reconciliación. Si hay alguien a quien necesitas perdonar, considera cómo esto puede traer liberación a ambas partes. El perdón no es solo para quien lo recibe, sino también para quien lo da. Séptima lección: confía en que hay un propósito mayor. Job nos enseña a confiar en que hay algo más grande más allá de lo que podemos ver. No sabía por qué estaba sufriendo, pero decidió creer que Dios tenía un plan. En nuestras vidas, esto puede significar aceptar que tal vez no siempre comprendamos las razones detrás de los acontecimientos, pero podemos confiar en el propósito de Dios. Esta confianza nos ayuda a mantener la esperanza, incluso en tiempos difíciles. En la práctica, esto puede fortalecerse a través de lecturas inspiradoras, momentos de gratitud y el apoyo de una comunidad de fe. Las lecciones de Job no son solo teóricas, son profundamente prácticas. Él nos enseña que podemos enfrentar cualquier desafío cuando nos apoyamos en Dios, cultivamos la paciencia y vivimos con integridad. Cualquiera que sea la dificultad que enfrentes hoy, recuerda, hay sabiduría en tu historia y al igual que Job, puedes encontrar fuerza, propósito y redención. La historia de Job es a menudo recordada por su sufrimiento extremo, pero hay algo aún más poderoso en su narración: la forma en que encontró esperanza en medio del dolor. Job no solo sobrevivió a sus pruebas, sino que también encontró una renovación emocional y espiritual que lo transformó por completo. Desde el principio, Job fue sometido a un nivel de dolor que pocos podían soportar. Perdió sus posesiones, su familia y su salud en poco tiempo. La intensidad de su sufrimiento fue tan grande que maldijo el día en que nació, deseando no haber venido nunca al mundo. Estos momentos de lamento revelan la profundidad de su angustia, pero también algo esencial. Job nunca dejó de buscar respuestas. Incluso en su desesperación, siguió recurriendo a Dios. Esta búsqueda constante es una de las marcas más inspiradoras de su viaje. Job no negó su dolor ni lo reprimió. Al contrario, lo expresó de manera honesta y vulnerable. Gritó, cuestionó y se lamentó, pero permaneció en diálogo con Dios. Este aspecto de su historia nos enseña que la esperanza no es la ausencia de dudas, sino la voluntad de seguir buscando la luz, incluso en los momentos más oscuros. Job hizo preguntas difíciles que resuenan hasta el día de hoy. ¿Por qué sufren los justos? ¿Dónde está la justicia en un mundo lleno de dolor? No encontró respuestas inmediatas, pero su insistencia en buscar comprensión allanó el camino para un encuentro transformador con Dios. Esta interacción no proporcionó todas las explicaciones que Job quería, pero sí ofreció algo aún más valioso: una nueva perspectiva.
Dios respondió a Job, resaltando la inmensidad de su creación y la profundidad de su sabiduría. No explicó las razones del sufrimiento de Job, pero le recordó que hay un propósito mayor más allá de lo que podemos ver. Este momento trajo a Job un profundo alivio emocional, porque se dio cuenta de que no necesitaba entenderlo todo para confiar en Dios. Esta comprensión es un hito en el viaje de esperanza de Job. Comprender que podemos encontrar la paz, incluso sin todas las respuestas. La fuerza de la esperanza en el sufrimiento. La esperanza de Job no surgió de una solución rápida a sus problemas. Nació de su fe en un Dios que sabía que era más grande que sus circunstancias. Esto nos enseña algo fundamental. La verdadera esperanza no depende de cambios inmediatos, sino de una confianza inquebrantable en el carácter de Dios. En nuestra vida diaria, es común enfrentarnos a situaciones que parecen insoportables. Perder un trabajo, afrontar la muerte de un ser querido o afrontar problemas de salud puede hacernos sentir impotentes. La historia de Job nos recuerda que, incluso cuando todo parece perdido, podemos encontrar fuerza en Dios. Al igual que Job, podemos utilizar estos momentos para buscar un propósito mayor y conectarnos más profundamente con el Creador. El impacto emocional del encuentro con Dios. Cuando Dios habló con Job, algo cambió dentro de él. Pasó de un estado de desesperación a una posición de reverencia y humildad. Job se dio cuenta de que, aunque no podía controlarlo ni entenderlo todo, podía confiar en el Dios que sostiene el universo. Esta comprensión trajo un alivio emocional que ninguna explicación lógica podría ofrecer. En nuestro viaje, a menudo buscamos respuestas inmediatas para aliviar nuestro dolor. Sin embargo, Job nos muestra que el verdadero alivio emocional proviene de una experiencia de fe y confianza. Cuando reconocemos que Dios tiene el control, incluso en las situaciones más difíciles, encontramos una paz que va más allá de la lógica humana. El papel de la comunidad en la renovación emocional. Otro aspecto importante del viaje de Job es el papel de las relaciones humanas en su recuperación. Aunque al principio sus amigos no lograron consolarlo, el acto final de intercesión de Job por ellos fue un paso crucial en su propia curación emocional. Al perdonarlos y orar por ellos, Job se liberó del peso del dolor y dejó espacio para la restauración de su alma. Esta parte de la historia de Job nos enseña que reconectarnos con los demás es esencial para encontrar alivio emocional. Buscar apoyo, ofrecer perdón y reconstruir relaciones son formas prácticas de aliviar las cargas emocionales y fortalecer nuestro viaje espiritual. Esperanza para el futuro. Al final, la historia de Job es un mensaje de esperanza. Fue restaurado, pero su mayor victoria no fue material, fue espiritual y emocional. Salió de sus pruebas con una comprensión más profunda de Dios y una renovación de su fe. Job nos muestra que, incluso cuando enfrentamos lo peor, hay un futuro lleno de posibilidades. Su historia es un recordatorio de que Dios puede transformar nuestro dolor en algo significativo, aplicando la lección a nuestras vidas. Para encontrar esperanza y alivio emocional como Job, podemos comenzar por reconocer nuestras emociones y entregárselas a Dios. Esto significa orar honestamente, buscar consuelo en las Escrituras y confiar en que, incluso sin respuestas inmediatas, Dios está trabajando para nosotros. Además, podemos fortalecer nuestra esperanza rodeándonos de personas que nos apoyen y buscando formas de ayudar a los demás, como lo hizo Job al interceder por sus amigos. El viaje de Job hacia la esperanza nos enseña que el dolor no es el final de nuestra historia. Con Dios siempre hay renovación, restauración y un propósito mayor esperándonos. Incluso en los momentos más difíciles, podemos confiar en que Dios está a nuestro lado, guiándonos hacia un futuro lleno de paz y significado. Estamos llegando al final de este viaje a través de la historia de Job, pero su lección sigue viva. La vida de Job no fue solo una secuencia de pérdidas y dolor. Fue una demostración de fe inquebrantable, coraje emocional y confianza en algo más grande que él mismo. Es imposible escuchar tu historia sin reflexionar.
¿Qué significa para mí hoy? Job nos invita a mirar la adversidad desde una perspectiva diferente. No negó su dolor, pero tampoco dejó que éste definiera quién era. Incluso cuando sus preguntas quedaron sin respuesta, decidió confiar. Esta elección no le eximió de dificultades, pero le llevó a una profunda transformación. El Job que emerge del sufrimiento no es el mismo hombre que entró en él. Salió renovado, con una comprensión ampliada de Dios y de la vida. Ahora, piensa en tu propio viaje. Quizás esté enfrentando desafíos que parecen insuperables. Podría ser una pérdida reciente, una situación financiera complicada o incluso dudas sobre el futuro. La historia de Job nos recuerda que el sufrimiento no es el capítulo final de nuestras vidas. A menudo es el terreno donde nacen nuevas fuerzas y nuevas esperanzas. Job nos enseñó que no necesitamos tener todas las respuestas para confiar en Dios. Sus últimas palabras resuenan con humildad y reverencia. Te conocí solo al oírte hablar, pero ahora mis ojos te ven. Este es el punto central de su historia. No se trata solo de sobrevivir al sufrimiento, sino de experimentar una conexión más profunda con Dios en el proceso. Esta es una poderosa lección para todos nosotros. En un mundo donde constantemente buscamos control y comprensión, Job nos recuerda que no todo está en nuestras manos. Hay cosas que están más allá de nuestra lógica, pero nunca más allá del amor y la soberanía de Dios. Además, Job nos enseña la importancia de no enfrentar nuestras batallas solos. Encontró fortaleza al buscar respuestas de Dios, e incluso cuando sus amigos fallaron, los perdonó e intercedió por ellos. Esto nos muestra que, incluso en momentos de dolor, podemos ser un instrumento de curación en la vida de los demás. El perdón, como lo ejemplifica Job, es la clave para la libertad emocional y espiritual. Otro punto fundamental es que la restauración de Job no fue solo material. Dios no solo duplicó sus posesiones, sino que también le dio una nueva vida. Tuvo la oportunidad de empezar de nuevo, construir nuevas relaciones y vivir con una visión más amplia. Nos recuerda que la verdadera restauración comienza desde adentro hacia afuera. Es una renovación de propósito, fe y espíritu. Ahora, imagina aplicar estas lecciones a tu vida diaria. ¿Cómo sería vivir con más paciencia sabiendo que no todo debe resolverse de inmediato? ¿Cómo sería confiar en que, incluso en las situaciones más caóticas, Dios está trabajando en algo más grande? La historia de Job no nos promete que nuestra vida estará libre de dolor, pero nos asegura que, con Dios, siempre hay esperanza, incluso en el desierto. El viaje de Job nos desafía a aceptar la incertidumbre con confianza. Confiar en que Dios no solo ve nuestras luchas, sino que también camina con nosotros a través de ellas. Y, cuando todo parezca perdido, recuerda que el Creador del universo todavía tiene un plan para nuestras vidas. Un plan que no está limitado por lo que vemos, sino que está arraigado en su amor eterno. Que la historia de Job sea un recordatorio constante de que las tormentas de la vida pueden convertirse en oportunidades de crecimiento. Al igual que Job, podemos salir de nuestros desiertos más fuertes, más conectados con Dios y más preparados para afrontar lo que venga. La historia de Job es una invitación a vivir con propósito, confiar con valentía y creer que la última palabra nunca es el sufrimiento, sino la redención. Cuando termines esta reflexión, llévate esta verdad contigo. No estás solo. Job encontró a Dios en medio de su dolor, y tú también puedes encontrarlo. No importa cuán difícil sea tu viaje, la historia de Job nos muestra que la luz de Dios siempre brilla, incluso en los momentos más oscuros. Así que la próxima vez que enfrentes un desafío, recuerda a Job. Recuerda tu paciencia, tu fe y tu capacidad de perdonar. Pero sobre todo, recuerda tu confianza en un Dios que nunca te ha abandonado. Porque, como Job, tú también puedes encontrar fuerza, propósito y una nueva vida, incluso en la adversidad. Hemos llegado al final de este vídeo y espero que te haya traído inspiración y nuevas perspectivas. Si te gustó, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal.
Esto nos ayuda a seguir brindando contenido que eleva y transforma. Y, si quieres profundizar aún más, no te vayas sin ver el siguiente vídeo que ya te espera aquí. Haz clic y continúa este viaje de aprendizaje y reflexión. Que el viaje de Jobs inspire el tuyo, hoy y siempre.